en la Mella de Mar, en Tarragona, puerto pesquero que hasta no hace mucho tiempo fue de los más importantes de toda Cataluña. Es un pueblo de 7.000 habitantes cuyo motor sigue siendo la pesca. Hemos acompañado a Rafael en su barco para ver cómo le ha ido la faena a sus compañeros, todos ellos hombres de mar. Nos movemos hacia el sur de Cataluña, a 50 kilómetros de Tarragona, hasta la Cala. Bueno, así lo llaman sus habitantes por la cantidad de calas que hay en su costa, pero en realidad venimos hasta la Mella de Mar para conocer su puerto. La pesca aquí es el motor de sus 7.000 habitantes. Rafael ha sido pescador durante toda su vida. Hola, Rafael. Hola, buen día. Hoy ya jubilado nos enseña lo que ha sido su oficina durante 40 años. ¿En qué momento los pescadores podéis empezar ya a coger, a pescar? Sí, es a la pesca del trasmayo. Ahora aquí ya se puede pescar. ¿Qué es el trasmayo? El trasmayo es una red que es como una pared y se echa al fondo. ¿Es esa boya de ahí? Esta boya es el principio, digamos, de donde se empieza la red. ¿Esto qué nos indica, la boya? Esto que está calado de aquí hacia el norte. Rafael, vemos ahí las primeras barquitas ya que se acercan. Aquello es los atunes, la piscifactoría de los atunes. Vienen de pescar ahora, ¿eh? Este sí. ¿Les conoces? Sí, lo que pasa... ¿Qué has cogido? ¿Cómo ha ido la pesca? No ha habido suerte. ¿No? Está probando el motor. Ah, probando el barco. Bueno, hasta luego, buen día. ¿Qué te has enrocat? Hola. ¿Qué tal ha ido el día de pesca? ¿Flojito? Ahora ha roto. Mira, mira. ¡Anda! ¿Sabes que me lo quedo yo, no? Sí, amor. ¿Para quién es ese mero? Para Rafael. Trae. ¡Hala, qué suerte! ¡Ay, madre mía! Mira. Venga. Para comer. ¡Es enorme! 7 kilos. Esto hoy no nos lo llevamos a la lonja. Hoy esto a la lonja no. No. ¿A qué hora han salido a pescar ustedes? Quedamos ayer a la tarde. Y hemos levantado. ¿Qué? ¿Ayer por la tarde salieron? Madre mía. Nos vemos a las 9 de la noche. ¡Qué jornada más larga! De vuelta a tierra vemos cómo empiezan a llegar esas primeras embarcaciones pesqueras cargadas. Mira, mira. ¡Atunes enormes! ¡Oh! Esto es recién pescado, ¿eh? Sí. Salmonete, dorada, lubina, merluza, lenguado y atún, uno de sus productos fuertes. Actividad frenética hasta bien entrada la tarde. En un rato ya no quedará nada, por eso les dejamos esta imagen, la que no queremos que termine. Y no va a terminar porque ahora mismo les vamos a enseñar todavía más en directo. Por ejemplo, cuáles son las piezas más típicas de este puerto. Lucía nos va a dar una clase magistral sobre el tipo de pescado que se captura en la Mella. Lucía. Mucho pescado el que hemos visto hoy y ahora estamos viendo a Roberto cómo entra con los últimos productos del día de hoy que les vienen directos del puerto de la Mella para colocarlo en su pescadería y que esté listo y fresco para venderlo ya mañana a primera hora. ¿Y qué está colocando? Un pescado que se llama faneca, que es un pescado blanco que se hace a la plancha y está riquísimo. Aunque si echamos un vistazo a la vitrina de esta pescadería, ya el estómago hace run run porque tiene todo Qué buenísima rico.
pinta. Estamos en una pescadería que abrió hace un año, pero toda la familia que nos acompaña hoy, que son los que están aquí, tienen mucha experiencia en los pescados porque vienen de familia de pescadores. ¿Y quién me lo ha enseñado hoy? Pues entre otras cosas, que la caracola de mar, el caracol de mar, se hace hervido y te lo comes con un palillo y con un vermutillo y está riquísimo. Bueno, o al con la mediodía. misma Es que he concha aprendido se mucho saca hoy. también, concha con concha. Claro, eso se ha hecho de toda la vida. Ah, mira, tú sabes Esos son más que yo. cañahillas. ¿Ves? Nosotros lo llamamos ¿Qué más cañahilla. tenemos? Sí, eso lo sabía, por el sur. ¿Qué más tenemos aquí? Pues mira, Meritxell está haciendo una bolsa de galeras, que también es muy típico de Aranmella, que se hace como esto. Pues mira, aquí es muy típica hacerla con arroz, judías blancas y espinacas. Arroz caldoso, ¿eh? Muy bueno. ¿A cuánto está el kilo? A 12,80. 12,80, no es muy caro teniendo en cuenta que es un manjar. Esto se lo llevan estas clientas de aquí, que van a cenar hoy, riquísimo. ¿Qué más? Que tenemos aquí pescado para rato. Tenemos a Meritxell, madre, cortando un pescado muy rico. Que ¿cómo se hace? Así rapidito, Es una cuéntanos. caballa y es un pescado azul muy graso, muy bueno. Entonces lo abrimos para hacer pues a la Filetes. plancha, al horno o a la brasa. Bueno, Y muchas es muy gracias, Meritxell. Y ahora no podíamos acabar de otra manera, muy rápido, con un corte de Pedro del atún rojo, porque este fin de semana empiezan las jornadas del atún rojo de la Aranmella. Eso sí que tiene poco que hacer. Vuelta y vuelta y venga, a disfrutar.